Buenas tardes. En esta ocasión venimos tratando de explicar lo que es energía y ambiente con respecto a la termodinámica. Para entender estos conceptos, primero que nada es importante definir lo que es la termodinámica. La termodinámica es la ciencia que involucra el estudio de las transformaciones de la energía y permite también analizar todos los procesos que incluyen transformaciones químicas. La palabra termodinámica viene compuesta por dos palabras, termo, que significa calor, y dinámica, que significa fuerza. Entonces el calor es aquello que siente un ser vivo a una temperatura elevada, y hablando en términos físicos, es la energía que se transfiere de un cuerpo o un sistema a otro. Ahora bien, la palabra energía engloba un concepto que acompaña diariamente al ser humano. Es así como los gobiernos hablan sobre políticas energéticas, cuando consumimos alguna bebida con cafeína para obtener energía, cuando utilizamos algún equipo o herramienta para producir alguna cosa. También la energía la podemos encontrar en productos como el azúcar, como el alcohol, etcétera. Pues ahora sí que dependiendo de la situación nosotros podemos dar una definición de lo que es energía. Pero hablando en términos físicos, la energía se define como la capacidad de producir trabajo. Entonces la termodinámica es llamada con frecuencia la ciencia del calor y el trabajo. Buenas tardes, profesor. Soy Javier Hernández Hernández de Ingeniería en Sistemas Automotrices, tercer semestre Grupo C. Yo le voy a hablar de la energía enfocada en la termodinámica. Para definir esto, primero tenemos que definir termodinámica, que viene de la palabra therm, que significa calor, y dynamics, que significa fuerza. También lo podemos definir como la ciencia de la energía. El concepto de la energía lo podemos definir como la energía que se encuentra en un sistema y de ella depende su temperatura. También podemos definirlo como otros tipos de energía, que podría ser la energía cinética, que es cuando un cuerpo está en movimiento, y la energía con potencial, que es cuando un cuerpo se encuentra en reposo, pero obviamente este tiene movimiento de partículas que son imperceptibles a simple vista. Y pues también lo podemos definir como potencial de refrigeración y otros términos. Vamos a hablar de la ley cero de la termodinámica, que es cuando dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico y llega un tercero, este también tiende a estar en equilibrio térmico con los otros dos. Lo podemos definir con un ejemplo muy fácil, que es un café a temperatura ambiente. Al final estos van a tender a tener un equilibrio térmico. Vamos a hablar del principio de la conservación de la energía, que esta pues todos la conocemos, es que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Va muy basada en la primera ley de la termodinámica, que es prácticamente lo mismo, que es que no podemos obtener energía de la nada, o sea, no podemos crear nuestra energía, sino que obtenemos energía ya sea de hidrocarburos, ya sea de energía eléctrica, energía mecánica, y la transformamos posteriormente en otro tipo de energía. Vamos a hablar de la segunda ley de la termodinámica, que es que todo trabajo mecánico puede transformarse en calor, pero no todo calor puede transformarse en trabajo mecánico. Igual con el mismo ejemplo del café, no podemos tener el proceso del revés, o sea, de que el ambiente se esté enfriando y el café se esté calentando. Eso simplemente va contra las leyes de la física y pues no se puede tener. La tercera ley de la termodinámica es que no podemos conseguir nunca el cero absoluto, ya que ya no estaríamos trabajando con nada de energía, o sea, no hay movimiento. Estaríamos hablando de un ambiente en donde la entropía es muy baja y es constante y pues obviamente no se podría dar. En las aplicaciones de la termodinámica, el estudio de esta ciencia permite determinar algunas propiedades de los sistemas a partir de sus estados, la interacción que tienen dichos sistemas con los alrededor y sus efectos sobre el proceso de carácter ingenieril. Aquí yo quise poner dos ejemplos, el sistema de refrigeración y el sistema de calefacción, por ejemplo, ya sea de que comprimas un gas y lo mandes a un líquido refrigerante que este absorbe su calor, bueno, le transfiere el calor, el gas al líquido refrigerante y pasa de nuevo para refrigerar, por ejemplo, un habitáculo de un carro o simplemente un aire acondicionado en una casa. Igual con la calefacción, se quema combustible o si es eléctrico, pues la energía eléctrica se convierte en calor para calentar una caldera y de esta pues podrá salir agua caliente o simplemente para calentar nuestros alimentos.
También les voy a hablar un poco de los sistemas abiertos, cerrados y aislados. En el sistema abierto es como les decía, la taza de café al aire libre, pues obviamente tiende a tener una transferencia de materia y una transferencia de energía con el medio ambiente, ya que como les digo, estas tienden a tener un equilibrio térmico. En un sistema cerrado no existe la transferencia de materia, pero sí de energía. Por ejemplo, en una olla de presión, pues tú tienes la olla de presión cerrada, ¿no? Pero tú le estás transfiriendo calor, entonces pues ya le estás transfiriendo energía. Y en un sistema aislado, pues no es tan, bueno, a mi parecer no es tan efectivo, bueno, no efectivo, pero no es tan ideal, ya que se supone que no hay transferencia ni de materia ni de energía, pero pues esto sería hablando de un sistema muy ideal, pero por ejemplo en un termo, de que tú guardas un líquido caliente, al final simplemente lo que haces es retardar su transferencia de calor, ya que simplemente si en una taza de café al aire libre te dura 5 minutos, tal vez en un termo te dure de 10 a 20, 15 minutos tal vez, pero pues al final va a tender a bajar sus temperaturas. Y esto sería todo de mi parte, muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre el ambiente en la termodinámica. En el ambiente existen diferentes cambios provocados por el calor y la temperatura. Uno de estos cambios es lo que nosotros conocemos como calentamiento global, ya que es provocado por el aumento de la temperatura. El calentamiento global bueno, uno de sus efectos es el efecto invernadero. Este fenómeno por el cual determinados gases son retenidos en nuestra atmósfera planetaria. ¿Cómo se da esto? Una vez que los rayos solares chocan contra nuestro suelo, este expulsa diferentes gases, como podemos observar en la imagen. Una vez que los rayos solares impactan contra nuestro planeta, este hace que aumente la temperatura. Lo que hace este es expulsar estos gases que les digo. Estos gases pues son contaminantes, por lo cual son dañinos para el ser humano, ya que contienen dióxido de carbono, clorofluorocarbonos, metano, óxido de nitrógeno y el ozono de la troposfera. Otro ejemplo de ambiente en la termodinámica son los daños que ocasiona la deforestación, porque una vez que se lleva a cabo esta actividad, el dióxido de carbono que se expulsa en el aire es muchísimo, porque este componente químico se encuentra dentro de los árboles vivos, en sus fibras. Una vez que el árbol es talado o es quemado, se expulsa de nuevamente el dióxido a la atmósfera y esto ocasiona pues daños a la salud en las personas con problemas respiratorios y lo que vemos ahorita que son los cambios climáticos tan drásticos. La termodinámica siempre va a estar en relación directa de alguna u otra manera con el ambiente, ya sea en cualquier cosa o objeto, hasta con nosotros mismos, los seres humanos, ya que nuestro cuerpo produce calor y energía. En cualquier movimiento, por más mínimo que sea, estamos produciendo calor y esto genera lo que es la energía. Esta ciencia pues, puede ser aplicada o estudiada en cualquier aspecto de nuestra vida diaria. Para mí una de las principales características de la termodinámica en el ambiente es la temperatura, ya que con ella pues, podemos relacionar el clima, la diversidad biológica, el efecto invernadero que acabamos de explicar, la inversión térmica y en los seres humanos pues podemos ver lo que es la salud de los seres vivos y en el medio ambiente. Hola, yo soy Christopher Darín Hidalgo Navarro y hoy les hablaré sobre la termodinámica en los sistemas automotrices. Bien, para empezar, tenemos que saber qué es un sistema. Un sistema es una cantidad de masa o región en el espacio, si no lo sabían. Bueno, ahora sí, la hablaré de la termodinámica y la automotriz. Bueno, primero que nada, tenemos que saber qué es la termodinámica y la automotriz. Bueno, sin duda, en el campo automotriz, la termodinámica estudia las transformaciones energéticas de las sustancias de trabajo. Esto permite explicar cómo se transforma la energía química del combustible en energía mecánica, lo cual nos da el trabajo, lo que da lugar a
motores de combustión interna, ya sean aviones, carros, tanques, generadores de energía, etc. Bueno, y ahora veremos dónde se ve reflejado el trabajo. Bueno, el trabajo se ve reflejado en las llantas, que a su vez pasa antes por la transmisión para aprovechar dicha fuerza del motor. Bueno, ahora hablaremos sobre la función del motor de combustión interna, lo cual la mayoría son iguales o muchas veces se parecen. Bueno, en un motor de combustión interna tenemos lo que es nuestro árbol de levas, nuestros balancines, los cuales empujan nuestras válvulas, y eso lo tenemos en lo que sería la culata. En el monobloc tenemos el cilindro, nuestro pistón que está en constante movimiento, y esto se hace a través de ciclos térmicos llamado 4 tiempos o ciclo Otto. Bien, sin duda el calor que producen los motores de combustión interna es el resultado de un proceso de reacción químico exotérmico con una desprensión de calor. Como saben, cuando un motor está en constante funcionamiento, emite un cierto calor. Bueno, y como sabemos, el trabajo es la consecuencia del desplazamiento del pistón del punto muerto superior hacia el punto muerto inferior, o sea, en forma longitudinal, lo cual es empujado por los gases que se generan después de la combustión.